Sí, nuevamente aquí en la Expo Agro, en San Nicolás, y bueno, con el placer de recorrer y visitar gente conocida, amigos, como es el caso acá, visita y parada obligada al stand de EDP de Primia, ¿no? A visitar amigos y colegas de donde todo el año nos encontramos, quizás en forma más de trabajo operativo, y acá está una buena excusa para intercambiar y vernos, que no siempre coincidimos todos juntos. Claro. ¿Cuántos años llevas de relación justamente con EDP, con Primia y con empresas de Bolivia? Mirá, con Primia nosotros comenzamos nuestro primer grupo ganadero. Los grupos ganaderos son grupos de intercambio donde se juntan empresas de una determinada zona y se tratan temas vinculados al mercado, cuestiones comerciales de la ganadería. Entonces, en Bolívar, en Primia se hizo el primer grupo ganadero de AZ Group. Hoy hay 10 grupos ganaderos. Esto te digo, comenzó en octubre de 2017. Y a partir de ese entonces nos encontramos cada 2 meses, unas 10 empresas, para intercambiar estos temas, ¿no? Mucho de mercado, comercio. Nos escuchamos mucho, más allá de la información que presentamos. Es un espacio para intercambiar, para escuchar a las otras empresas, saber qué están haciendo, cómo se adaptan a los contextos que son continuamente cambiantes. Así que así fue surgiendo la relación con el equipo de Primia, con EDP y con las empresas de la zona. Hablemos un poco del mercado entonces, justamente, y te pregunto cómo está hoy por hoy el mercado, ¿no? Porque convengamos que por ahí el contexto político, económico del país es distinto al que hemos venido teniendo, te diría, en los últimos 20 años, ¿o no? Sí, exacto, cambiaron rotundamente, te diría, las reglas de juego. El año pasado, 2024, tuviste algo así como una muestra gratis. Estaba esa incertidumbre flotando en el aire, esta cuestión de si esto llegó para quedarse o no, cuánto durará. 2025 ya se acabó la muestra gratis, tenés que comprar o retirarte. Entonces hay reglas de juego que son muy claras. Tenés un gobierno que no te va a intervenir, que va a tratar de apoyar, pero con mínima intervención. Te da la responsabilidad vos como productor, como empresa, de ser competitivo. Tenés escenarios de más certidumbre, con inflación en baja, con un tipo de cambio estable, tasas de interés que a poco van bajando. Entonces son todos factores que, para lo que es la ganadería, que es una actividad de largo plazo, que necesita reglas de juego claras y necesita buenas condiciones de mercado, se empiezan a dar esos condimentos para pensar en que puede haber un crecimiento interesante del sector. ¿Y cómo juegan ahí los mercados internacionales y la apertura de los mercados, de las importaciones y demás? Bueno, ahí en el mientras tanto tenés una cierta dicotomía, si querés, o distintas realidades, mejor dicho. Lo que tiene que ver con las exportaciones, estamos en una situación compleja, no desde el punto de vista burocrático, de regulaciones y demás, todo eso está ok, y hay una libertad plena desde el punto de vista comercial, pero la complicación tiene que ver con la competitividad. Argentina hoy se hizo caro en dólares, caro respecto a los competidores de Mercosur, caro respecto al poder de compra o al tipo de producto y precio que pagan nuestros clientes. De ahí que las exportaciones, de hecho, han caído por cuarto mes consecutivo. Entonces la industria exportadora está sufriendo en esta transición ese novillo tan caro y esa dificultad para absorber mayor cantidad de volumen para el exterior. Esto forma parte de un proceso de una transición. Inmediatamente no vas a tener mayor producción de novillo cuando venís de décadas de una ganadería muy enfocada al mercado interno, y tampoco de un día para otro vas a tener nuevos mercados que te compren más carne y que te paguen más por ese producto y que a vos te permitan ser competitivo con el precio que tenés hoy. En el mientras tanto hay que pasar el momento. Después tenés un mercado interno que felizmente viene recuperando el poder de compra, los salarios le vienen ganando, vienen recuperando terreno contra la inflación y contra el tipo de cambio. Y eso se ve en las carnicerías y supermercados, que en los últimos saltos de precio de la hacienda han sido bastante bien absorbidos por el consumo interno. Tuviste saltos de precio en diciembre, saltos ahora en febrero. Ya no es tanto ruido la suba de precios de la carne. Antes era una cuestión muy mediática, muy politizada y demás. Eso también viene cambiando, lo cual le permite al productor también tener la tranquilidad de que el precio de la hacienda, el precio de la carne, va a valer lo que determine el mercado, no lo que determine el político de turno. ¿No? Sí. Entonces, sí. No, quiero decir, vos estás hablando ahí de carne en góndola, Sí. ¿no? ¿Te sorprende un poco el precio de la carne en pie? El precio de la carne en pie está en niveles récord en dólares y en precios promedios en términos constantes. Si vos traes toda la inflación de los últimos años para acá, vas a estar en valores promedio. Lo que pasa es que en los últimos 24 meses vos tuviste una inflación de 520%.
Entonces empatarle esa inflación no está nada mal. Y en dólares estás muy alto. ¿Por qué estás en dólares alto? Porque tenés un stock que viene cayendo en los últimos años. Este año vuelve a caer el stock. Vamos a tener menos faena, vamos a tener menos producción de carne. Tenés una economía que viene bajando la inflación, pero sigue siendo una economía inflacionaria. Entonces, naturalmente, los precios se han ido recuperando, traccionados por la exportación primero y después también apalancado bastante por lo que es el consumo interno. Pensemos que la producción de carne en Argentina viene estancada hace rato y año a año la población va creciendo. Entonces tenés una demanda que crece más rápido que la producción. Esto me parece que es importantísimo también en el sentido de que antes estos precios los hemos tenido, pero han durado poco. ¿Por qué? Porque un precio alto en dólares equivalía a una devaluación inminente. Y hoy no tenés esa situación. Y se está dando una condición de que tenés buenos precios para la ganadería que prometen mantenerse durante un cierto tiempo, un tiempo largo, ¿no? Esa condición, ese precio sostenido durante un largo tiempo es algo clave, es un condimento esencial para que el productor comience a tomar nota y a responder en consecuencia. Si vos ya sabés que el precio es bueno, que no hay grandes amenazas en el camino, que vas a tener un precio sostén, que no te van a intervenir los mercados, probablemente vos estés más dispuesto a invertir. Entonces, ese círculo virtuoso en una actividad como la ganadería tarda, no es inmediato. En eso estamos ahora, ¿no? Atravesando esa transición. Pensaba recién cuando hablabas del mercado interno y de la carne. Uno cuando habla de carne se refiere a la carne vacuna. Estamos tan acostumbrados a comer carne vacuna que para nosotros la carne es la vacuna. Digo, ¿qué sería del precio de la carne vacuna si no hubiesen crecido las carnes alternativas, como puede ser la de pollo o la de cerdo? Está buena la pregunta y la aclaración. Hace 15, 20 años atrás decías que comías carne y no había que explicar nada, era carne vacuna por default. Y ahora tenés que aclarar porque la parrilla se distribuye de forma más variable. Hay muchas más alternativas. Tenés pollo, sobre todo, que es una proteína más barata que la vacuna, y cerdo, que también es una proteína que no solo es más barata que la vacuna, sino que tiene un potencial de crecimiento mucho mayor a la vacuna, ¿no? De hecho, se están haciendo muchas inversiones. Hace 20 años atrás quizás consumía 6 kilos de cerdo y hoy está llegando a los 20 kilos. Entonces hoy se distribuye la cuestión de forma distinta. Lo que vemos ahora es que al haber otras alternativas, esto permite, por un lado, sacarle presión a la carne vacuna, en esta cuestión de que siempre fue un bien político, ¿no? Esta cuestión de que si sube el precio de la carne es piantavoto, sí, ¿no? El humor social se regulaba, uno de los indicadores era el asado del fin de semana. Entonces hoy, al estar mucho más distribuida la dieta de los consumidores, ya no tenés ese peso. Y también te permite generar mayor cantidad de saldos exportables, que antes era un problema, porque antes si exportabas más y no crecía la producción, el consumo interno consumía menos carne vacuna y por lo tanto consumía menos carne. Hoy podés consumir menos carne vacuna y seguir consumiendo arriba de 100 kilos de proteína animal. Entonces permite esa posibilidad. Pero bueno, claramente, si no tendríamos las otras proteínas, habría mucha más presión sobre la carne vacuna, sin lugar a dudas. Aún así, la carne vacuna hoy sigue siendo la más elegida, la predilecta por el consumidor local, y estás en una situación, hoy se comen algo así como unos 47, 48 kilos por habitante por año, en que es cada vez más inelástica la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Aumenta el precio de la carne y me voy a forzar al máximo para seguir comprando carne. ¿Por qué? Porque ya no como 70 kilos por año. Cuando yo comía 70 kilos por año, vos me aumentabas el precio y te decía, bueno, como un poquito menos. Como 40. Aumenta la carne de nuevo, como un poquito menos. Hoy con 47 estás como en la tosca del consumo y es mucho más inelástico. El que no podía pagar la carne no la paga. Y de hecho tenés nichos, A, B, C, que ni siquiera se fijan en el precio, buscan la calidad. Y aparecen un montón de oportunidades también dentro del mercado interno para colocar precios a valores internacionales o incluso por encima de los valores internacionales. Te hago la última, estamos en un año impar, va a ser un año de elecciones, como lo va a ser 2027 también. ¿Qué situación ves de acá a octubre y qué situación ves de acá a 2027? Estamos acostumbrados que los años impares, de hecho nosotros teníamos hecho muchos gráficos en su momento de cómo se comportan los precios de la carne en los años impares. Y la historia te dice que subía el precio de la carne hasta marzo-abril y de abril a octubre bajaba. Y de noviembre a diciembre subía todo lo que había bajado. Era el comportamiento electoral de la carne. Necesito votos, entiendo que la carne define el voto de la gente, entonces generalmente se intervenía el mercado o se hacía todo lo posible para que el precio de la carne no suba. Este año no va a pasar nada de eso, que el gobierno
al menos hasta ahora, no le interesa tanto. O sea, es más pragmático en ese sentido y está muy alineado con esta cuestión del libre mercado. Sí sabemos que están siguiendo los precios porque el objetivo número uno y el sostén de toda esta política de gobierno tiene que ver con la inflación. Y se entiende que dentro del cálculo del IPC la carne tiene un peso importante todavía. Está mal hecho el cálculo porque no se actualizó, pero no importa, tema aparte. La cuestión es que este año no veo un impacto político sobre la carne, en definitiva, para responder la pregunta. Sí veo un tipo de cambio que se va a mantener recontra estable y no vas a tener devaluación por medio, que vas a tener una inflación bajando sin lugar a dudas, y que las tasas también van a tratar de ir bajando, sobre todo las tasas en pesos que quedaron más caras, pero a nivel consumo no me imagino un populismo como era en otro momento para tratar de captar algún voto extra.